Hola, ¿qué tal? Este es tu hermano y amigo Julio Chicón en otro segmento más, Cuando Dios toca. Es interesante saber todas las cosas que están pasando en este mundo ahora, donde la gente no tiene el dominio propio. Podemos ver lo que está pasando en Ucrania, donde Rusia decide invadir a un país que está viviendo tranquilamente, donde la gente se está desenvolviendo en el día a día. Las mujeres, los hombres, los niños van a su trabajo y de momento se chocan con la situación de que este hombre no puede dominar sus sentimientos, no puede dominar sus pensamientos, sino que le ha abierto la puerta al enemigo para venir y aprovecharse y hacer guerra a un país que está tranquilo. ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente lo que quiere es tener poder, tener control. Y abren las puertas al enemigo y entonces el enemigo entra y hace cualquier cosa. Es como estamos viendo ahora en las noticias. Niños que están siendo asesinados, mujeres, gentes inocentes que no son ni siquiera soldados. De lo cual nosotros en estos tiempos tenemos que valorizar lo que se llama el dominio propio. De eso estaremos hablando, lo que es el dominio propio. Todos estos acontecimientos es fascinante de ver cómo se está desarrollando lo que es la palabra de Dios que se está cumpliendo al pie de la letra. Yo pienso que todas las profecías ya están cumplidas. Es solamente tiempo para que el Señor regrese otra vez a buscar a su iglesia, a buscar a su pueblo. La pregunta es, ¿estás tú preparado para recibir al Maestro que viene a buscar a una iglesia que Él ha comprado con su sangre preciosa? Bueno, este es el último de los 9 frutos del Espíritu de que estaremos hablando, que es el dominio propio o la templanza, como usted lo quiera describir. Este es el último de los 9 frutos del Espíritu que se encuentran en Gálatas, en el capítulo 5, el verso 22 y 23. Y así dice la palabra en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 6, el verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y tú te preguntarías, ¿qué es el dominio propio o la templanza? Bueno, el dominio propio no es más que el control dado por Dios al hombre a través de su Espíritu Santo para negarse al pecado y a todo aquello que desagrada a Dios. En el libro de Timoteo, de Segunda de Timoteo, capítulo 1 y el verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Te das cuenta? Entonces, el dominio propio es un poder dado por Dios mediante el Espíritu Santo. Escúchame, una persona con dominio propio reacciona de manera equilibrada a sus propias decisiones y deleites, ya que goza de un considerable control sobre sus emociones y es capaz de dominar sus impulsos. El dominio propio refleja el dominio de la voluntad humana y permite poner límites a los deseos generalmente vinculados con el pecado. El dominio propio es un fruto del Espíritu que surge cuando el carácter de Cristo está siendo formado en nuestro interior, cuando la santidad empieza a ser una prioridad en nuestras vidas. Cuando estamos produciendo frutos para Dios, empezamos a vivir la palabra tal como está escrita y gozamos de los beneficios que ésta contiene. Para decirte, el dominio propio cambia nuestro carácter como creyente. El dominio propio cambia incluso y nos hace dominar nuestras emociones. Nos da la firmeza de tomar decisiones sólidas. Nos da el control total de nuestras actitudes. Nos da control de la manera en que hablamos. Estrechamos la relación que tenemos con Dios. Nos volvemos obedientes y sumisos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Cambia totalmente la forma como nos desenvolvemos con los demás. Pero no es que el dominio propio nace de la noche a la mañana. Este va a depender del amor
el temor y la vida de consagración que tú tengas con Dios. Este fruto del Espíritu es importantísimo en la vida del creyente, en un mundo donde las ofertas pecaminosas están a la vuelta de la esquina. Es imposible tener dominio sobre nuestras pasiones y deseos fuera de la obra de la cruz, fuera de la ayuda del Espíritu Santo. Como dice el libro de Gálatas en el capítulo 5, el verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Lamentablemente, si no vemos los frutos del Espíritu en nuestras vidas diarias, estamos lejos de la vida en el Espíritu que Dios nos manda a vivir. Así dice también en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La recompensa de vivir una vida en el Espíritu consagrado a Dios es la vida eterna. Otra vez en Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne cosecha corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. Para entender más el tema, pongamos este ejemplo que muchas veces se da en la actualidad. Supóngase que un joven creyente enamorado perdidamente de una joven no creyente, engañado totalmente de su hermosura. Así como dice el libro de los Proverbios en el capítulo 6, el verso 25. Dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Pero la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14. Para este joven tomar la decisión correcta debe tener, primero, temor a Dios. Segundo, una relación con Dios. Tercero, una vida consagrada a Dios. Para primero reconocer que corre riesgo de apartarse de Dios. Segundo, reconocer que violará un principio bíblico. Bueno, yo podría decir que si el joven o la joven tienes estas cosas o estas cualidades, buscará la forma de apartarse de ella o de él, sabiendo que a las tentaciones no se le resiste, se le huye. Y orar fuertemente reconociendo ante Dios que es débil, pero que Él tiene poder para arrancarla de su corazón totalmente. Y orar fuertemente para que sea libre de los lazos de la mujer o el hombre impía. Si no tiene ninguna de estas, lamentablemente, será dominado por sus pasiones y deseos, cayendo en lazos de destrucción. Pero también entender que en todo esto hay consecuencias. Esto traerá consecuencias desastrosas a su vida, tales como la pérdida de su testimonio como creyente, decadencia de su vida espiritual o enfriamiento, puede ser un enfriamiento espiritual, pérdida del temor de Dios, el surgimiento de nuevos hábitos dañinos tales como mentira, rebelión y más lejos aún puede ser hasta un embarazo no deseado o podría ser el contagio tal vez hasta de una enfermedad sexual. Si vemos cómo empezó todo, nos damos cuenta que el pecado de desobediencia entra como una simple semilla que después se nos hace muy difícil revertir al momento que da sus frutos. Dios siempre debe ser una prioridad que no debemos cambiar. Yo quiero que tú entiendas que el dominio propio nace del Espíritu Santo, no de nuestro intelecto. Y es por eso que podemos observar personas que tienen un gran coeficiente intelectual y aún siguen atados a vicios tales como el alcohol, las drogas, la mentira, el adulterio y entre otros. Es más, ellos saben las consecuencias dañinas de estar atados a vicios, pero la verdad es que no pueden escapar. No pueden escapar por sí solos, porque esto es un trabajo de Dios en liberación, no de sus mentes. Todo creyente debe pensar a sembrar en el Espíritu para cosechar el dominio propio. Debemos tener dominio propio al momento de hablar, al momento de actuar, al momento de tomar una decisión e incluso hasta en el momento de pensar. Es más,
Debemos de aprender a decir que no cuando nuestras decisiones quieren violar la palabra de Dios. El pecado no puede ser una opción para nosotros al momento de decidir. El viejo hombre no puede dominarnos cuando Jesús nos ha dado una cruz para crucificarlo. Así dice en Mateo capítulo 16 en el versículo 24. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta cruz no es un crucifijo, ni tampoco una cruz de madera. Esta cruz es espiritual y representa la negación continua a nuestros propios deseos y pasiones desordenadas que no quieren servir ni agradar a Dios. Esta cruz te llevará a odiar al pecado y poner ende a amar más a tu divino Dios. En conclusión, Dios quiere libertarnos del dominio de fuerzas destructoras, poderes, hábitos, apetitos, actitudes. Cristo vino para salvarnos de la locura de una vida de pecado y de autodestrucción. Si queremos adquirir el dominio de nosotros mismos, debemos ante todo permitir que Cristo sea nuestro Salvador personal. Él solo tiene el derecho de ser nuestro Señor. Día a día hemos de caminar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu y ser llenos del Espíritu. El fruto del Espíritu es la templanza, o sea, el dominio propio. Con este segmento terminamos los 9 frutos del Espíritu que se encuentran en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, el verso 22, de los cuales dice la palabra que no hay ley para aquellos que poseen los 9 frutos del Espíritu. Yo quiero que antes de terminar, pues hagamos una oración para que el Señor sea que tome control de nuestras vidas y nos dé en sí la facultad y la habilidad de tener estos 9 frutos del Espíritu, específicamente este último que hemos hablado, que es el dominio propio. Vamos a orar. Señor y amado Dios, gracias por tu verdad. Gracias porque he tenido la oportunidad y el privilegio de entender tu palabra. Sea tu nombre exaltado y glorificado por siempre. Padre mío, dirígeme a ser más como Jesús. Dame sabiduría para no solo cosechar el dominio propio, sino que también yo pueda cosechar el amor, la fe, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre y demás fruto del Espíritu. Perdóname, Señor, porque quizás muchas veces me dejé llevar por los impulsos y quizá herí a alguien con mis palabras por no controlar mis emociones. Hoy hago un compromiso contigo para empezar y a sembrar en el Espíritu, para ver tus frutos en mi vida diaria. Gracias, Señor, te doy por todas estas cosas y la sabiduría y el entendimiento que tú nos das. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, con esta me despido. Este es tu hermano y amigo Julio Chicón. Hasta el próximo segmento. Que Dios te bendiga.